Hay productos que definitivamente no compro ni compraré nunca en el supermercado, pero sé que muchas personas no pueden vivir sin ellos. Sienten que no saben cocinar si no tienen ese sabor en su cocina. Yo quiero mostrarte hoy una manera fácil de hacerlos y que te va a durar hasta 6 meses en la nevera. Se trata de los cubitos o caldos de pollo. Te voy a enseñar cómo hacerlos de manera casera y con ingredientes saludables. No saben igual, saben mejor. Esto te sirve para hacer un caldo súper rápido, para condimentar pollo, pescado, carnes, vegetales, lo que sea. Las comidas te van a quedar deliciosas. Este es el secreto mejor guardado para que siempre tengas esa sazón inigualable. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Cuando compras estos productos te estás exponiendo a todos los químicos que contienen. Su componente principal es el glutamato monosódico, que se ha comprobado que es cancerígeno. No cambies tu salud por productos baratos. Por eso lo vamos a hacer hoy. Por acá vengo yo con todos mis vegetales. Necesitas un tallo de cebollín, una ramita de cilantro, una de perejil, un calabacín o zucchini grande, 2 tallos de celery o apio. No tenía más pimentón y voy a utilizar esta mitad. Tú puedes usar más. También una papa, una cebolla y 3 o 4 dientes de ajo. Y voy a utilizar una pierna de pollo. En esta parte te quiero dar algunos tips de corte de verduras. Por ejemplo, si agarras el cuchillo así, deja de hacerlo. La manera más segura de hacerlo es así. Tu dedo índice y el pulgar lo vas a posicionar en la hoja del cuchillo. Y con el resto vas a tomar el mango. Y vamos a cortar con movimientos de pivotes. El agarrar la hoja del cuchillo con estos 2 dedos te va a dar mucho más agarre. Vas a tener mayor control y además vas a hacer mejores cortes. Cuando cortas alimentos como la zanahoria, que son circulares, lo mejor es quitarle una pequeña rebanada. Así que de una superficie lisa para apoyarnos y comenzar a cortar. Primero cortas en julianas y luego cortas en cubos, del tamaño que lo amerite la receta. Estas son las julianas y estos cubos, cuando los haces bien pequeñitos, se llama brunoise. Esta es una de las primeras clases que me dieron cuando estudié cocina. Otro truco que tal vez no sabías es que el celery o apio hay que quitarle la fibra para que quede más crujiente. Lo puedes hacer con un pelador de alimentos. De igual manera, estas son las julianas y luego vamos a las brunoise. Listo con el celery, y como te has dado cuenta, todo debe ir del mismo tamaño. A mí el zucchini o calabacín me gusta siempre utilizarlo con su piel. Para cortarlo primero lo rebano, también hago mis julianas y luego lo corto en cubos pequeños. Para cortar el cebollín empiezo quitándole la raíz, corto a un tamaño aproximado del largo de mi hoja del cuchillo, luego lo corto en tiras y luego en pequeños cubos. Para el cilantro y el perejil puedes utilizar, si quieres, solamente los tallos. Típico que nunca sabes qué hacer con los tallos, así que esta es la receta perfecta para ellos. Vamos a cortarlo lo más pequeño posible y también lo agregamos a nuestro bol. Ahora vas a pelar la papa y vamos a utilizar la misma técnica que con la zanahoria. Buscamos una parte plana de la papa que la vamos a cortar y de ahí comenzamos a hacer primero nuestras julianas y después nuestros cubos o brunoise. Para hacer las julianas del pimentón, elimina esas partecitas blancas, pero las vamos a utilizar. Y luego hacemos las julianas y los cubos. Yo estoy utilizando estos ajos que tenía por ahí guardaditos y ya tienen hasta raíces. Es mejor eliminarlas si no quieres que te caiga mal. Y ahora vamos con la potente cebolla. Siempre me hace llorar. ¿Será cierto que esta vela no me va a hacer llorar? Vamos a verlo. Este truco me lo diste tú en alguno de los videos donde corté la cebolla y terminé llorando. Para picar la cebolla le elimino la parte opuesta a donde está la raíz. Por ahí la corto por la mitad y le hago estos 3 cortes para que quede bien pequeño. El truco no funcionó, lloré como una madre. En total he cortado 1 kilo de verduras. Hazlo con los vegetales que tengas en casa y varíalos. Si los varías, cada vez vas a tener un sabor distinto. Seguimos con el condimento. Coloca en un bol una cucharada de orégano, una de cúrcuma, también una cucharada de tomillo, una cucharada de romero, una cucharada de comino, prácticamente una cucharada de todo. Me gusta usar este condimento de Costco, pero si no lo tienes no te preocupes. Agrega una cucharada de ajo en polvo y un poquito de onoto. Pimienta al gusto y, si quieres, también es opcional, algunas hojuelas de peperoncino para un sabor picantito. Y aquí ya tenemos una mezcla poderosa, el adobo perfecto.
Esto sirve para condimentar de todo. Lo voy a poner aquí en el molinito porque algunas de las hierbas estaban como en hojitas. Si no tienes el molinito, te voy a dejar el link en la descripción, pero también lo puedes hacer en la licuadora. Te tiene que quedar así. Y prepara un potecito porque te va a sobrar. En una olla vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a agregar todos los vegetales que acabamos de cortar. Ojo, yo corté esto así pequeñito para que se vea bonito, pero realmente lo puedes cortar como tú quieras. Lo único que tienes que estar pendiente es que todos los cortes del mismo tamaño, para que se cocinen al mismo tiempo. Ahora voy a agregar la pierna de pollo. Lo puedes hacer de pollo, pero también le puedes poner pescado, por ejemplo, o le puedes poner un trozo de carne y lo haces de carne. También lo puedes hacer con tocineta, le pones un pedacito de tocineta y te va a quedar maravilloso, sobre todo para condimentar esos granos. O simplemente lo haces de vegetales. ¿Sí? Comenzamos a sofreír. A esto no le tienes que agregar absolutamente nada de agua. Yo he agregado una pierna de pollo, pero puedes hacerlo con pechuga. Y la he agregado con la piel a propósito, porque la piel le da muchísimo más sabor. Ahora le vamos a agregar una taza de sal. Pero no te me pongas intensa, que tú no te vas a comer todos los cubitos en una sola comida. Esto se va a distribuir en toda la cantidad de cubitos que vamos a hacer. No te preocupes que cada cucharadita va a quedar llena de sabor con esta sal. Este es un buen momento para que te suscribas al canal, que después se te olvida, y también déjame tu dedito arriba. Y una vez que agregamos la sal, también le vamos a agregar 3 cucharadas del condimento que acabamos de hacer. Este paso es súper importante, tienes que mezclar absolutamente todo. Una vez que agregas la sal te vas a dar cuenta que todas las verduras y el pollo comienzan a botar todo su jugo. Y vas a cocinarlo a fuego lento entre 5 y 10 minutos o hasta que veas que todo ese jugo se ha secado. Fíjate cómo ha quedado. Te recomiendo que apagues la hornilla y lo dejes reposar por 5 a 10 minutos. Retira el pollo y luego lo vamos a comenzar a licuar con una licuadora de mano o en la licuadora normal. Procesa absolutamente todo, que no te quede con muchos grumos. Y cuando ya lo tienes así, vas a tomar el pollo, lo vas a desmechar y lo vas a meter. Así a lo salvaje, porque esto también lo vamos a pasar por la licuadora. Una vez que está procesado completamente, enciende otra vez tu cocina porque lo vamos a cocinar a fuego lento, tratando de que se vaya absolutamente todo el líquido. Entre fuego medio y fuego bajo. Todo depende de la cantidad de líquido que te quedó. Mientras más espeso, mejor consistencia van a tener tus cubitos o tu mezcla final. En una bandeja con papel parafinado vas a colocar toda la mezcla. Te recomiendo que la coloques en el centro y luego la vas distribuyendo hacia los lados, que te quede del grosor que tú más o menos quieres. Para compactarla puedes hacer 2 cosas, o la puedes meter en el congelador aproximadamente 3 horas, y si luego quieres puedes dividirla en los cubitos y también puedes colocar cada cubito por separado. Vamos a poner uno aquí para que tú veas una muestra. Otra manera de guardarlo podría ser colocarlos completamente en un contenedor. Puedes ponerlo por capas y así luego lo congelas. Si te parece más cómodo y que ocupa menos espacio, también lo puedes colocar dentro de una bolsita. Y si sientes que no te secó bien y que necesita que quede más sequito, lo vas a volver a poner en tu bandeja y lo vas a poner a 350 grados Fahrenheit, que es lo mínimo, porque lo vamos a deshidratar por aproximadamente 40 minutos. Esto es un paso completamente opcional si lo quieres un poco más espeso. Y así puedes cortar tus cubitos y guardarlos en papelitos por separado si quieres fajarte a hacer cada uno. Yo te voy a hacer aquí una muestra de cómo te pueden quedar. Si los quieres como vienen en el supermercado, es un trabajón. Cortas tu papel parafinado y ahí vas colocando cada uno de tus cuadritos. Mira qué lindos quedan y huelen delicioso. No hay duda que se ven hermosos, pero si eres práctica como yo, simplemente voy a agarrar todo esto y lo voy a meter en este frasco de vidrio. También puede ser de plástico. Una vez lleno el frasco o los frascos, a mí me salieron 2, lo voy a llevar al congelador.
Esto te va a durar hasta 6 meses en el congelador y nunca se va a congelar porque la sal no va a permitir que se congele. Siempre va a estar así cremoso que lo puedes sacar fácilmente cada vez que lo vas a utilizar. Así que siempre vas a poder sacar una cucharadita, o 2 o las que necesites. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El frasco o hacer tus cubitos por separado? Yo prefiero el frasco. Hazlo ya. Cuando ya lo tienes listo, simplemente vas a tomar una cucharada rasa como esta, cuchara medidora, lo vas a agregar en el agua y ya vas a tener listo en pocos minutos un caldo. Quiero hacer con ustedes esta prueba de una vez para demostrarles que pueden hacer un caldo de pollo o de vegetales, caso que no le pongas el pollo, súper fácil. Por acá tengo mi cubito. Y por acá tengo un poco de agua caliente. Mira cómo está echando humito. Como tengo poquita agua, voy a picar así un pedacito. O puedo utilizar una cucharadita así pequeñita de la mezcla de cubitos o caldo que acabamos de hacer. Por acá tengo el agua caliente, lo vamos a lanzar por ahí y vamos a mezclar. Mira cómo esto se va mezclando perfectamente, bello. Imagínate unos fideitos, la mezcla hasta que esté completamente disuelta, pero quiero mostrarte el color que tiene ya este consomé. Un platico para que sea más fácil, pero mira, ya lo he mezclado todo. Mira como ya tengo un caldo perfecto de pollo con vegetales. En pocos segundos, un minuto. Imagínate que tienes una gripe, que no te puedes ni mover, estás solo en tu casa o sola. No tienes que entregar una sopita de pollo y tienes esta maravilla en tu congelador. Gripe afuera. Y el olor. Vamos a probarla. ¡Ay! Delicioso. Mega buenísimo. Delicioso. ¡Qué sabor! Cuando tú tienes esas ganas de comerte una torta de chocolate, en vez de comerte la torta de chocolate, te haces esto y yo te aseguro que se te van a quitar las ganas de comértela. La razón por la que seguramente estás engordando es porque no estás planificando tus comidas. Andas por ahí por la vida comiéndote lo que te parezca. Para mí, la solución a todo esto es planificarme y escribir mi menú de la semana. Mi ebook Menú Saludable es la herramienta perfecta que te puede ayudar con ese primer menú. Estas son las recetas que vas a conseguir en este menú. Vas a comer comida fácil de hacer, deliciosa y saludable. Muchas de las recetas tienen videos incluidos. Búscalo ya en recetaslily.com/shop y comienza hoy mismo. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Señores, hemos llegado a 500.000 personas en esta comunidad. No puedo hacer más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí y por ver cada semana todos mis videos. Así que hoy he decidido ampliar la cantidad de mensajes y hoy voy a mostrarles toda esta cantidad de mensajes que he recibido durante esta semana porque todos ustedes se lo merecen. Gracias por escribirme, gracias por todos los mensajes que me dejan y quieres que tu mensaje aparezca en mi próximo video, déjame ahora mismo lo que tú quieras, un saludo, una pregunta, lo que tú quieras, pero dime por favor en qué país estás, que me encanta leerlos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Y si no viste el anterior, ve a verlo ahora mismo, que estuvo mega buenísimo. Me voy a quedar por aquí tomándome mi... No sé, para ti te encantan las recetas económicas y además de chocolate. Hoy vamos a hacer la mejor torta de chocolate. ¿Están preparados? Parece un turrón con solo 2 ingredientes. Son 2. Fácil, económica, saludable. Mega buena. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Te encantará el resultado de esta torta de chocolate que se puede hacer con solo 2 ingredientes. Caliente. Me voy a quemar.